Hola, geoexploradores y geoexploradoras, bienvenidos a nuestros jueves de científicos acá en GeoExplora. Y bueno, mientras les vamos presentando a nuestro invitado del día de honor, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro nuevo canal, que es GeoExplora 2.0, en Facebook y en Instagram. Nuestra cuenta original fue hackeada y no nos permite hacer estos en vivos, entonces pues estamos ahora en este nuevo canal que es GeoExplora 2.0 y espero que nos puedan seguir por acá. Y estas son las pláticas que tenemos especialmente para ustedes, en donde nuestros invitadísimos de honor pues han aceptado venir a hablar de paleontología acá en el canal de GeoExplora. En el paleoverano ya hablamos de amonites, hoy vamos a hablar de especies crípticas y el caso de algunos peces fósiles de Chiapas. Después hablaremos de Coahuilaceratops y un nuevo artículo que acaba de sacar nuestra querida Dani Barrera, y después hablaremos sobre el registro de la melastomatácea en el ámbar miocénico de Chiapas con nuestra querida Nailet. Entonces, no se pierdan ninguna de estas pláticas que estarán acá en todo el mes de agosto en GeoExplora. Y también nos queremos invitar a los talleres sabatinos que tenemos para nuestros pequeños geoexploradores que están dedicados a las películas y series que están enfocadas en dinosaurios. Ya tuvimos nuestra primera sesión y les gustó muchísimo. Empezamos a ver cortos de las películas y las vamos discutiendo, justo para también conocer cómo es que veían a los dinosaurios en las diferentes épocas del cine y cómo los han retratado a través del tiempo. Este sábado nos tocan estas tres películas, películas y series: Dinosaurios, los monstruos emergen de 1992, la clasiquísima Caminando con dinosaurios del 99 y la balada del Big Al del 2000. Así que no se lo pierdan, vamos a platicar sobre estas series y cortos que han hecho sobre dinosaurios. Y bueno, para los que hagan homeschool en casa, recuerden que nosotros los podemos apoyar con clases y cursos que están enfocados en biología, paleontología y geología. Tenemos un catálogo de actividades que ya hemos hecho con nuestros geoexploradores. Entonces, si ustedes quieren venir a aprender sobre organismos del pasado o alguna clase de biología, DNA antiguo, evolución, etcétera, nos pueden contactar. Queremos también invitarlos este sábado, vamos a estar en Iztapasauria con nuestro querido Luis Rey, en donde tenemos una actividad programada a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un recorrido por Iztapasauria con nuestro querido Ulises Carrillo. Y finalmente, Luis Rey va a dar una clase de dibujando dinosaurios mexicanos. Así que no se lo pierdan, cupo limitado a 50 participantes, así que tienen que mandar su correíto aquí a coordinación.estapasauria@gmail.com para que aparten sus lugares. Como nos van a poner un saloncito con sillitas y un pizarrón, pues aparten sus lugares para venir a dibujar dinosaurios mexicanos con Luis Rey. No se lo pierdan, este sábado 10 de agosto. Primero hacemos el recorrido con Ulises por Iztapasauria y después nos vamos a nuestra clase con Luis Rey. Así que apúntense. Y recuerden que el 17 de agosto tenemos agendada nuestra salida a una de las localidades más famosas de México. Vamos a ir a conocer la cantera de Tlayúa en Tepeji de Rodríguez, Puebla. Visitamos el Museo Regional Mixteco, que tiene ahí una muestra representativa de la gran variedad de especies que han salido de esta cantera y la excelente preservación de su registro fósil. Hacemos un rally paleontológico y visitamos otra localidad que es de la edad de hielo, que se llama Pie de Vaca. Así que vamos en un día, vamos y regresamos, así que no se lo pierda, todavía hay lugares, pueden apartarlos. Llevamos desde chiquititos hasta grandotes, así que es una salida totalmente familiar. Si quieren conocer la localidad fósil más famosa de México, con dos paleontólogos, pues vénganse y apúntense. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo de honor. El biólogo Alberto Guadarrama Pérez viene a presentarnos la conferencia Especies crípticas en fósiles, un posible caso de estudio en peces de Chiapas. Y bueno, para quienes no conozcan a Alberto, quiere decir que fue mi alumno de paleontología. La verdad es que me da mucho gusto que ya esté haciendo su carrera aquí en la paleo.
mucho orgullo que ya ande haciendo sus pininos acá en la paleontología. Lo voy a presentar para quienes no lo conozcan. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, actualmente pasante de maestría en Ciencias Biológicas en el Instituto de Geología de la UNAM, paleontólogo interesado principalmente en la sistemática, filogenética y la morfometría geométrica. Hasta la fecha, sus líneas de investigación se han centrado en peces, con un artículo en prensa en PLOS ONE. Hizo una estancia corta de investigación en la Universidad del Río de Janeiro el año pasado y ha participado en congresos nacionales e internacionales como los Congresos Nacionales de Paleontología y el Annual Meeting of the Willy Henning Society y en el Simposio Latinoamericano de Ictiología. En cuanto a la divulgación científica, ha participado en talleres de paleontología en sexto, séptimo y octavo Encuentro con la Tierra organizado por la UNAM y publicó un artículo sobre la vaquita marina y la totoaba en la revista Áreas Naturales Protegidas, escrita en el 2021. Alberto, qué bonito que estés por acá, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Como le decía a la doctora antes, que siempre había querido dar una plática aquí en GeoExplora. Como dijo la Oye, doctora, fue gracias. profesora. Ella misma me enseñó geología y paleontología. No solo paleontología, también geología. Gracias, Alberto. No, pues qué orgullo que mire, ya estás acá en la maestría y ya te vas al doctorado y estudiando peces, que la verdad, pues en Chiapas, este grupo de trabajo que tenemos en geología que los está estudiando, lo está haciendo muy bien y qué padre que seas parte de este equipo. Y pues nada, adelante, este espacio es todo tuyo. Yo voy a estar acá atrás bambalinas si algo sucede, esperemos que no, Ujú. pero aquí ando. Y se ve ya perfecta la presentación. Ok, muchas gracias. Pues voy a Adelante. comenzar. Les vengo a hablar un poco de especies crípticas en fósiles y de lo que estoy haciendo y de lo que hice tanto durante la licenciatura en biología como en la maestría. Y pues primero para responder qué son las especies crípticas, creo que hay que decir que eso es una especie. Y pues para los biólogos que no me dejarán mentir, pues es un tema muy controversial. Eh, el problema principal es que hay muchos conceptos de especie y ninguno da los conteos de especie exactamente igual. Y tal como nos es difícil definir lo que es la vida, pues nos cuesta mucho definir lo que es una especie. Ah, el debate es en muchos sentidos filosóficos, pero pues les voy a hablar un poco con ejemplos de cómo es lo que pensamos los biólogos acerca de las especies, para después ahora sí presentarles lo que es una especie críptica y lo que hice en la maestría. Pues en muchas veces las especies son intuitivas de notar, ¿saben? Pues no es difícil ver esta foto de la sabana africana y notar que hay diferentes tipos de animales. Incluso si nunca has sabido ni nunca has visto un elefante o una jirafa, si no sabes que se le llama jirafa aquí para los occidentales como nosotros, pues tú puedes ver que es diferente, ¿no? Es diferente al elefante, es diferente a la cebra. Mm, y desde las primeras evidencias de arte humana hemos notado que hay diferentes tipos de animales. Eh, y de hecho, pues aunque la versión más conservadora que existe sobre la visión de las especies es que no existen, o sea, que simplemente nuestro cerebro le gusta hacer patrones, es bueno captando patrones y que le gusta organizar el mundo que está a su alrededor. Pero normalmente a niveles básicos nos enseñan que una especie es esto, que es el concepto biológico de especie. Miembros que se reproducen o pueden reproducirse entre sí. Miembros de poblaciones, perdón. Y pues para los que no estudian biología o no tiene mucho más sentido, pues adentrarse mucho más en los que son los conceptos de especie. Pero incluso el concepto más popular de especie, cae rápido en problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los tigrones y los ligres? Los tigres y los leones, creo que todos podemos coincidir en que al menos parecen intuitivamente diferentes especies, ¿no? Pero se pueden reproducir, entonces son una sola especie, los tigres y los leones.
Y también, ¿qué pasa con los seres asexuales como esta hidra? No aplican, no existen las especies en estos tipos de animales. Entonces, lo más parecido es el parecido morfológico. Lo que define a un tigre es en realidad el color naranja y sus rayas negras. Pues no, porque ¿qué tal que hay... Ay, exacto, perdón, no había salido. Ah, ¿Y si qué hay de los tigres blancos y sin rayas? ¿No son tigres? Y pues no, en realidad la similitud morfológica y la compatibilidad reproductiva son solo herramientas para distinguir especies. Am, Ni no son una definición en el sentido lógico. Por ejemplo, en un caso hipotético, Superman es morfológicamente idéntico a los humanos y se puede reproducir con humanos. Entonces, ¿considerarían que es un humano, aunque viene de Krypton, aunque tiene una historia evolutiva completamente distinta a los humanos, distinta e independiente? Pues para mí creo que algo anda mal, ¿no? Bajo el concepto morfológico de especie, uno de los veintitantos que existen, Superman podría ser considerando de la especie humana. O otro ejemplo, este de la vida real, ¿no? Un ave que volvió a la vida. Una población continental mudó a la isla, perdió el vuelo y pues generó esta morfología, pero luego se extinguió. Y eventualmente otras poblaciones continentales volvieron a invadir esta isla y volvieron a perder el vuelo y volvieron a formar esta morfología. Entonces, pues como ven estos memes y hacen referencia a que se desextinguió, ¿no? A que son la misma especie, pero algo no les suena mal. ¿De verdad creen que son la misma especie, aun cuando otra vez sus historias evolutivas son independientes y únicas? Pues en general, el concepto más popular en la investigación biológica es el de De Queiroz, el que nos dice que las especies son linajes metapoblacionales evolucionando independientemente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que lo más importante para pertenecer a una especie es que haya sido generado a partir de otro de esa misma especie. Lo que importa es el origen común y que hayas tenido una historia evolutiva independiente y única. Por esto es que puede haber dos grupos morfológicamente muy diferentes, como los perros, como un gran danés y un chihuahua, y aún así son considerados de la misma especie. Y viceversa, también puedes tener dos especies, aun cuando éstas sean morfológicamente similares. Y eso es lo que son las especies crípticas. Son especies morfológicamente idénticas y pues se suele aplicar cuando estas especies, aun cuando sabes que son distintas, no las puedes distinguir en campo o normalmente bajo microscopio así. También es conocido como complejos de especies y también otros dicen que este término simplemente hace referencia a una diversidad oculta que no ha sido descubierta o descrita y no tanto como a este patrón de morfología idéntica e historias evolutivas independientes. Por ejemplo, estas aves son idénticas, podrían distinguirlas si están en campo, pajareando con sus binoculares, si están voltando hacia arriba. Podrían notar que estas dos son diferentes especies. De hecho, ni siquiera pueden reproducirse estas de aquí, de la esquina abajo, derecha. Tienen diferentes canciones y por lo tanto las hembras solo le hacen caso a los machos de su especie, aun cuando son morfológicamente idénticas. Y estos dos casos solo notamos que eran especies diferentes cuando nos pusimos a investigar otras partes de la biología de las especies, como los genes o el comportamiento, en este caso con el canto. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, en general, aunque hay diferencias, todas son similares. Y si están en campo y van a simplemente anotar con la frecuencia con la que aparecieron y encontraron una especie, pues tal vez pongan una sola, pero en realidad, si toman en cuenta
la biología molecular de estas especies y también las formas larvales, vemos que todas son diferentes especies, es decir, son poblaciones con una evolución independiente y única. Mm, y bueno, todo este contexto es para decirles cómo es que llegué, ¿no? Cuando comencé a trabajar paleontología con el doctor Clayton y el doctor Jesús en el Instituto de Geología, me dieron unos peces fósiles, me dijeron probablemente hay más de un tipo y pues me dijeron descríbelo, empieza a trabajar con él. Y cuando empecé a anotar cada hueso, cómo era, y así me di cuenta que, a diferencia de lo que me habían dicho, parecía que solo había un solo tipo de cosa, es decir, todos los huesos que veía en, en estos peces parecían iguales. Los peces con estos que estoy trabajando son de Palenque, cercanos a Palenque, en el estado de Chiapas. Y estas localidades son importantes no solo por el hecho de que están cercanamente en el sentido geográfico del cráter de Chicxulub y la extinción de, por ejemplo, los dinosaurios no avianos, y, sino también es quizá la localidad con peces fósiles más cercana temporalmente también al límite Cretácico-Paleógeno. Y esta localidad tiene unos 63 millones de años, es decir, durante el Daniano, que es el primer piso del Paleoceno en el Cenozoico, que es eh, pues nuestra misma era. Estos gonorrinquiformes que estaba trabajando se tratan de un orden de peces de aletas radiadas que es muy pequeño, tan solo tiene apenas unas 40 especies y son grupo hermano, es decir, el grupo con el que más está cercanamente relacionado ocupa casi un tercio de todos los peces, de toda la diversidad de peces. Em, Después de que describí cada huesito y codifiqué estos en una matriz morfológica de caracteres, hice un análisis filogenético. Este análisis resultó en que está cercanamente relacionada con la única especie actual de la familia, que se llama Canos canos o sabalote, que se pesca aquí en México y de hecho exportamos cientos de toneladas a Asia, principalmente Vietnam e Indonesia. Mm, Esta familia, aunque actualmente tiene una única especie, tiene unas 14 fósiles, pero todas se parecen, incluso a nivel género, las diferencias son muy sutiles, por lo que la validez taxonómica de muchas de estas especies es cuestionada. Por ejemplo, Rubiesictis gregalis es considerada una sola especie, aun cuando hay un tipo de pez más gordito que el otro. Igual, Dastilbe moresi es considerado una especie diferente a Dastilbe elongatus o crandali, aun cuando su morfología es muy parecida. Y lo que es curioso de este grupo de peces, además de que es poco dispar, es decir, tiene poca diversidad morfológica, pues también es muy antiguo. Es uno de los linajes de peces radiados telósteos más antiguos de todos. Luego, el siguiente paso, después de que hice todo esto, fue compararlo directamente con la especie actual, que es la especie más cercanamente relacionada. Al compararlos directamente, me di cuenta que los huesos son básicamente idénticos. Por ejemplo, aquí no sé si pueden ver la flechita, pero pues este hueso que se llama maxilar, que está aquí arriba, se parece mucho también a este huesito que se llama el cuadrado o este que se llama el dentario. Incluso tiene esta pequeña muesquita, esta pequeña parte que se encuentra aquí. También en ningún otro fósil de la familia podemos encontrar esta fusión. Aquí del lado izquierdo vemos los fósiles que he descrito y del lado derecho arriba está Canos canos, la especie actual. Como vemos, ambos tienen este último centro vertebral diferente a los de las otras especies. Por ejemplo, otro género fósil es Tarrías y podemos ver que cada uno de sus centros vertebrales está separado. Entonces, no han cambiado básicamente nada los abalotes, aun cuando han pasado 63 millones de años. Y este es el momento en el que entré en crisis y pasé varios meses y varios libros y varias materias intentando entender esto.
que era mi pregunta. Entonces, ¿es la misma especie que Canos canos? Y solo para poner en contexto cuántos son 63 millones de años en cambio evolutivo, pues solo piensen en las ballenas o los primates. En 63 millones de años, bueno, o por lo menos después del límite Cretácico-Paleógeno y la extinción de los dinosaurios, se diversificaron en todo el mundo, eh, con una gran diversidad de formas y hábitats. Um, Sin embargo, yo como paleontólogo no puedo acceder a las moléculas, ¿no? No puedo hacer un análisis filogenético con los genes y decir cuánto tiempo han divergido. Tampoco puedo analizar sus comportamientos ni puedo intentar reproducirlos para ver si hay compatibilidad reproductiva, etcétera. Como, como paleontólogos, a excepción si trabajas con megafauna de menos de 1 millón de años, por ejemplo, no es una regla, no puedes trabajar con nada más que la anatomía. Y en la mayoría de los vertebrados, por ejemplo, solo tenemos pequeños restos de huesos, ni siquiera esqueletos completos y ni siquiera huesos completos. A veces son tan solo fragmentos de huesos. En este caso, pues es muy especial. Este caso y estas localidades de División del Norte y Belisario Domínguez tienen una preservación muy buena y además no solo es la calidad, sino la cantidad de ejemplares que encontré. Por esta cantidad y calidad de preservación, pude usar otras herramientas que tienen los biólogos actuales para ver diferencias anatómicas. En este caso, yo usé morfometría geométrica, donde pues el nombre podría pantallar, pero en realidad con geométrico no se refiere a la geometría analítica o por ejemplo, o así, ¿no? Sino más bien geometría se refiere en el sentido de forma y forma o geometría definido en matemáticas es lo que queda al deshacerte de los efectos de la escalar, la rotación y la traslación. Eh, Esta morfometría geométrica es diferente a la que usaba Cuvier o otra gente anterior al siglo pasado, que eran simplemente distancias. A diferencia, el usar landmarks o puntos homólogos, puedes captar también áreas, perímetros, distancias, como las distancias lineales. Eh, y pues con homólogos quiero enseñarles, bueno, no, primero este ejemplito de los triángulos. Parecerían diferentes, pero en realidad los tres primeros son lo mismo, son la misma forma, por lo menos matemáticamente. Porque si los quitamos la escala, por ejemplo, del tercero, y lo rotamos y lo trasladamos hacia la posición del primero, coinciden perfectamente. Entonces, ergo son la misma forma. Y de homólogos, para que entiendan, pues son la misma estructura em, en diferentes individuos o especies, grupos, etcétera. La misma estructura se refiere pues topológica y estructuralmente, y normalmente se le atribuye ya una explicación ontológica a que esto es producto del origen común. Por ejemplo, aquí vemos los brazos de una ballena, de un ave, de un perro y de un humano, y vemos que todos contienen los mismos huesos, la misma configuración de los huesos. Am, para usar morfometría geométrica, ay, primero, pues tuve que estimar algunos landmarks que perdí, porque algunos fósiles no tenían una aleta, ¿no? O un pedazo de una aleta. Tuve que estimarlos con R, se estiman a partir de una regresión. Luego esto los destorcí porque los peces al morir, también, por ejemplo, Archaeopteryx, si recuerdan, quedó preservado con el pelo, con el cuello hacia atrás, perdón. Y también los peces tienen rigor mortis y también pueden torcerse al morir por producto de los músculos. Y muchos peces que encontré en División del Norte y Belisario Domínguez quedaron torcidos. Y primero tenía que eliminar esta variación que se debía al rigor mortis.
Para esto se usa un módulo de un software que se llama TPS, que los destuerce básicamente. Y luego pues los superimpuse, que es lo que nos deja solo con datos de forma, al quitar la escala, la traslación y la rotación. Luego hice unos análisis estadísticos que se llaman PSA y ANOVA. Y los resultados indican que sí, de hecho hay dos tipos de canos fósiles en Chiapas. Y estos no varían osteológicamente, como ya mencioné, simplemente varían en proporciones. Uno tiene la cabeza más grande y el cuerpo más ancho que el otro. El otro, como vemos, tiene un cuerpo más delgadito y largo y una cabeza más chiquita. Mm, Esto es un PCA, un scatter plot del componente principal uno contra el 2. Ah, y luego al usar ejemplares de canos actual vemos que sí difieren de los canos fósiles, pero otra vez solo en proporciones. El canos actual tiene un tamaño de cabeza más parecido a los larguitos, pero un ancho del cuerpo más parecido a los del otro morfotipo. Mm, También, ya que solo no, perdón, ya que estos fósiles, los diferentes individuos tienen unas tallas similares, es decir, ambos morfotipos miden de 30 a 120 centímetros. Por esto, no podemos entender que no se trata de como los humanos bebés tienen cabezas más grandes y al crecer se hace más pequeñas y el cuerpo más grande. Estos peces no es que cambiaran de cabeza más grande de bebés, como es normal también en peces, a un cuerpo más alargado y una cabeza más pequeña de adultos, no. Como ambos tienen los mismos tamaños, la misma secuencia de tamaños, no son producto del crecimiento alométrico. Aquí arriba, en este eje vemos el tamaño. Estos son los larguitos y arriba los rojitos son los gorditos con cabeza grande. Y pues ya que los dos tipos de peces gonorrinquiformes se encuentran en ambas localidades, pues entonces no se trata de solamente diferenciación geográfica. Y ya que podemos encontrarlos en el mismo nivel y en la misma laja, convivieron en el tiempo y el espacio. Y por lo tanto no pueden haber cambiado de una forma a la otra con el tiempo. Ajá. Entonces, pues esto quiere decir que había dos especies de canos, de hecho, en el Paleoceno de Chiapas. Pues no es tan simple, porque ya que convivieron en el tiempo y el espacio, hay otras posibilidades, como de que de hecho se tratase de un pez con dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es común en muchos animales, como por ejemplo un león y una leona, ¿no? Un león es un poco más grande y fornido, con una melena. También las diferencias se ven en los comportamientos, ¿no? Un- una leona, las leonas se unen para cazar y los leones se quedan más sedentarios a defender su territorio, etcétera. El problema de esta hipótesis es que en el Canos actual no hay dimorfismo sexual. Además, el Canos actual alcanza una madurez sexual hasta los 10 años y una longitud estándar de más de 60 centímetros. Y todos los ejemplares que encontramos en División del Norte y Belisario Domínguez eran pequeños, de menos de 20 centímetros. Entonces, si acaso se tratase de dimorfismo sexual, este tendría que ocurrir muy temprano en el desarrollo de los organismos. También hay otra posibilidad y es que se trate de un pez polimórfico. Am, Porque recuerden, puede haber dos formas y una única especie. Por ejemplo, estas dos formas que vemos de la trucha ártica, Salveninus alpinus, eh, si se fijan en la escala, no solo son diferentes en color y tamaño y en proporciones de la cabeza y el ancho del cuerpo, si- sino en el tamaño, sino en la longitud de todo el cuerpo. Am, y aún así, sorprendentemente, no son diferentes especies, ni siquiera tienen divergencia genética. De hecho,
Simplemente a algunos les gusta comer más abajo y unas diferentes presas que le hacen tener diferente coloración y proporciones. Mientras que los larguitos y más grandes son peces pelágicos que les gusta nadar y tienen esta forma fusiforme de peces pelágicos. Entonces, pues, ¿cuál de todos los escenarios es el correcto? ¿Es acaso un pez polimórfico? ¿Son dos especies? ¿Es un pez con dimorfismo sexual? Pues no se puede saber, básicamente, tristemente. La cosa es que con simplemente la morfología, pues no puedo comprobar ninguno de los escenarios. Y más aún, no quedaron preservados gónadas como ovarios o testículos. Entonces no puedo comprobar que unos sí fueran machos y otros hembras. Y tampoco puedo responder la pregunta si son la misma especie que canos, porque no puedo comprobar de ninguna manera si estos canos pertenecen directamente al linaje ancestral que dio lugar al canos actual. Mm, ay, perdón, es que se trabó. Ujú. Las hembras con dimorfismo sexual suelen tener una necesidad, una necesidad energética mayor y un abdomen más amplio para tener espacio para los ovarios, como vemos aquí en estos peces gato. Uno tiene una cabeza más grande y un abdomen más ancho, justo por las necesidades nutricionales y el espacio que ocupan los ovarios en ciertos peces. Y ya se ha reportado para otro cánido, ¿no? Ah, También es posible que estas diferencias, una cabeza más grande, un cuerpo menos ancho, es que se traten de caracteres que están siendo seleccionados sexualmente o alternativamente en el polimorfismo o especies diferentes, podría tratarse de que estas dos especies, digo, estas dos formas, perdón, tenían diferentes dietas o diferentes eh, hábitos en la posición de la columna de agua. Entonces, pues como conclusiones, pues sí había dos tipos de canos en Chiapas y estos difieren en proporciones a los canos actuales. Aun cuando en términos de osteología, aun cuando los huesos y la configuración de estos son la misma. Ay, perdón. Am, entonces, pues la morfometría geométrica tiene un gran potencial para descubrir variación críptica en fósiles, pero no directamente para distinguir entre especies. Por supuesto, la mejor explicación a los patrones depende de cada caso. Rubiesictis, sí, la mejor explicación es que era dimorfismo sexual. Y en este caso, al parecer, la mejor explicación es que eran especies diferentes, por el simple hecho de que los canos actuales no presentan dimorfismo sexual de ninguna manera. El problema de la morfometría geométrica en estos análisis de poblaciones en un contexto paleontológico es que está a expensas de los landmarks que están disponibles, o sea, de la calidad de preservación y también de la cantidad de ejemplares que tienes porque la morfometría geométrica se basa en análisis de estadística multivariada y para tales análisis necesitas una muestra un poco más grande a la que usualmente tienen los paleontólogos, como uno o dos ejemplares, hablando, por ejemplo, de dinosaurios, ¿no? Eh, pues espero no haberme ido muy rápido. Quería primero enseñarles lo que era una especie y cómo es que dos cosas, aunque sean muy diferentes, pueden ser una sola especie y viceversa. Pueden haber cosas muy similares y aún así ser diferentes especies. Y pues muchas gracias otra vez a GeoExplora y a la doctora Adriana. Es un gusto estar aquí. Es mi primera vez dando una plática de divulgación. Espero no haber usado demasiada lenguaje técnico, también preguntas, pues ahí está mi contacto. A los científicos que están en el público y tienen dudas más técnicas, también cualquier cosa. Y pues gracias, gracias. Gracias a ti, qué bonita presentación nos armaste. Y un tema que creo que no habíamos tocado acá en GeoExplora sobre qué demonios es una especie, ¿no? Siempre que
que hablamos de este tema entre biólogos, se puede pasar toda una noche discutiendo qué demonios es una especie y la verdad es que nadie llega a una conclusión. Sí. Ustedes a lo mejor no son biólogos los que nos están viendo, pero la especie es como nuestro objeto de estudio de los biólogos, pero es muy curioso que no tenemos una definición consenso, o sea, cuando un biólogo habla de una especie y otro biólogo habla de otra especie, a lo mejor el concepto de especie como tal no lo compartimos, eso es una realidad, ¿no? Hay diferentes conceptos de especie dependiendo lo que uno esté estudiando en biología. Entonces parecería una locura, pero es una realidad. No nos ponemos de acuerdo en qué es una especie y encima llegan estas especies que son crípticas, ¿no? Para meterle más ruido al tema, que sí, pues sí, básicamente las especies crípticas son aquellas especies que morfológicamente son igualitas pero que ya genéticamente se está viendo que no tiene ninguna relación, ¿no? A mí me tocó ver este tema cuando estaba estudiando el doctorado con foraminíferos y empezaron a ver que había muchas especies de foraminíferos que morfológicamente eran igualitos y cuando les empezaron a sacar el DNA, empezaron a ver que ya no eran la misma especie. Yo dije, demonios, o sea, si los paleontólogos estamos metidos en camisa de 11 varas con los conceptos fáciles de especie, esto Ujú, del concepto críptico de especie viene ahora sí que a poner en duda muchos de de las especies que nosotros hemos erigido, ¿no? ujú, Porque nosotros en paleontología solo podemos ver la morfología, nos encantaría poder tener DNA y antiguo, ¿no? Y hacer las maravillas que hacen en Jurassic Park. Pero, pues sí, desafortunadamente solo contamos con la parte morfológica y como dices, no toda, ¿no? O sea, esqueletos que están incompletos, o pedazos de hueso, o pedazos de concha, o ujú, pedazos de, no sé, de una hoja, ¿no? A veces ni siquiera son los organismos completos y con esto de las especies crípticas pudiéramos estar nombrando a dos especies, pudiéramos estar metiéndolas dentro del paquete de una, ¿no? O a más especies, ¿no? ujú. Y pues lo que tú estás viendo está súper interesante en los peces y lo que me está sorprendiendo también muchísimo es que estén utilizando ya métodos cuantitativos. Ujú. Sí, como digo, pues por una parte podría pantallar el nombre de morfometría geométrica, pero pues la cosa es aprender a usar R. Y en segunda, y yo creo el problema principal es que depende de tu tamaño de muestra y la calidad de preservación. Entonces, pues está limitado a localidades Lagerstadt, básicamente. Sí, 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 pero bueno, ya es una ganancia que no estemos así al ojímetro, ¿no? De decir, sí son las mismas, no son las mismas, porque así habíamos estado como mucho tiempo, ¿no? De decir, sí se parecen, mira, se parecen demasiado. Pero ya si eso lo metes en un análisis cuantitativo, estadístico, pues ahora sí que ya tienes ahí toda la evidencia que avala que o son iguales o son diferentes y Mm. pues sí, la hipótesis, como tú dices, pudieran ser crípticas, sin embargo, pues no tengo todas las evidencias para Ujú. como que ponerlo al 100%, pero puede ser una hipótesis válida, ¿no? Efectivamente. Qué interesante lo que están haciendo. Gracias, gracias. Ujú. ¿Y cómo se te ocurrió esto de las especies crípticas? Pues yo creo que en este punto, en el que lo comparé con el actual y decía, son iguales, no cambian, o sea, y le decía al doctor Clayton y le decía al doctor Jesús, y yo siento que al principio creían que era un novato en ver anatomía de peces o que estaba perdiendo algo, que no le estaba poniendo suficiente atención, pero no, eventualmente el doctor Clayton lo revisó por su propia cuenta y se dio cuenta que sí, ¿no? Que los huesos básicamente eran iguales, ¿no? En esta descripción cualitativa, ¿no? Ujú. Y es por eso que quise usar morfometría, ya que tenía muchos ejemplares y muy buenos, pues para ver si había una variación morfométrica, como en los canos actuales. Y, y sí, pues de hecho sí había, y el doctor Clayton me creyó hasta esa vez.
No, pues muy buen planteamiento y la verdad es que sí nos falta en paleontología más aplicar estos métodos cuantitativos y estadísticos, justo para tener cada vez más pruebas de que no estamos viendo nuestro ojo es muy traicionero y Ujú, pudiéramos pensar que estamos viendo lo mismo, ¿no? ujú. Pero con estos métodos ya lo vamos ahí estableciendo cada vez más claro. Oye, te iba a preguntar, ¿estos programas que tú utilizas de casualidad utilizan inteligencia artificial para complementar partes o para desdoblar reestructuras? No, Mm, no, no realmente. O sea, no, la verdad desde los noventas ha empezado este auge de la morfometría geométrica. O sea, es apenas que en México lo estamos usando en fósiles, ¿no? Pero sí, los trabajos de Rolf y Seldich ya tienen unos 20 años. órale, vamos tarde, pero bueno, vamos, que es lo Ujú. importante. Bueno, pues mira, te voy leyendo por acá los comentarios que están en Facebook. Ahí pueden poner sus preguntas y exploradores si tuvieran alguna. Espérame, déjame abro por acá. Y por acá, Ivonne Gómez dice, excelente, saludos Alberto desde Tula, Hidalgo. Ah, Ah, salud. Ángel Nozaroc, hola. Mar Sus dice, excelente, gracias. Ángel Nozaroc dijo, ¿en serio? En México, qué cool. Algo que comentabas de los peces. Arturo Pérez Gómez dice, qué bonito. Ivonne Gómez dice, excelente información, muchas gracias, impresionante todo este estudio. Laura Pérez dice, muy interesante, gracias por compartir. Ese es mi Guillermo hombre. Valderas Vega dice, excelente, saludos cordiales desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. Saludos a Puebla, Hidalgo, que nos están viendo. Angélica Pérez dice, wow, excelente información. Oye, mira, pues les gustó este tema de las especies crípticas y en sí el concepto de especie en paleontología. Y este es tu tema este es el trabajo de la maestría que hiciste entonces. Ujú. Esto es lo que mandé a Plus One y lo que está en la tesis, sí. Órale, ¿y te vas a seguir acá con este tema en doctorado? Sí, no en este contexto en particular, ya no, uno ya más macroevolutivo, Ujú. ya utilizando las especies del orden, aprovechando que es muy pequeño, poco diverso. Pero sí, también va a ser por una parte filogenética y por otra, pues tradicional, ¿no? Tal, paleontología, anatomía, ¿no? Perfecto. Bueno, pues felicidades, vas por muy bien camino, Alberto. Muchas gracias. Y tienes registro fósil, que esa es otra, hay material para seguir estudiando y pueden llegar cosas bien interesantes. Y pues cuando tengas alguna noticia, no dudes en venirte acá en Explora a platicarnos. Este es un canal en donde pues gente interesada en la paleontología, que a lo mejor no estudió biología, ¿no? O geólogos o paleontólogos nos ven y pues está padre que nos mantengamos acá actualizados de lo que se está haciendo en la paleontología mexicana. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a usted, doctora. Bueno, geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta plática acá con Alberto Guadarrama sobre las especies crípticas y los peces de Chiapas, para que conozcan el registro fósil a lo mejor de su estado. Y no se pierdan, el próximo jueves vamos a hablar de Coahuila Ceratops, artículo que acaba de sacar nuestra querida Dani Barrera, sobre que no pertenece a la formación Cerro del Pueblo, que siempre no, que pertenece a otra formación y vamos a ver qué consecuencias en cuanto a su edad y datación tiene que ver este nuevo paper que acaban de sacar. Pues muchas gracias, exploradores, y nos estamos viendo el próximo jueves. No olviden que el sábado va a estar Luis Rey en Iztapasauria, así que si quieren ir a hacer el tour con Ulises Carrillo, que nos va a recibir por allá, hacen el tour y toman su clase con Luis Rey. Luis Rey es un gran ilustrador científico, de los primeros que puso plumas y colores increíbles a los dinosaurios, así que no se pierdan esta clase que va a dar Luis Rey acá en esta pasauria. Nos va enseñar cómo dibujar dinosaurios mexicanos. Así que aparten sus lugares, ya saben que se tienen que registrar porque es en un salón la actividad. Y nos vemos este sábado en esta pasauria.
Muchas gracias y gracias por conectarse, geoexploradores. Nos vemos muy pronto. Adiós.